Saludos a todos detrás de la cámara. Primero que nada, espero que hayan disfrutado del 4 de julio, que convierte el año 2024 en el último día de la República fundada en el año 1776. Que no sé si ustedes conocen que 16 delegados no firmaron la Constitución del año 1787 porque no tenían una Carta de Derechos o Bill of Rights y no prohibía la esclavitud. No fue hasta el año 1791 que entró en efecto la Carta de Derechos y, como vimos, no prohibió la esclavitud. Hoy, 4 de julio, comenzaremos esta charla hablando de colores para que podamos reconocer cuando verdaderamente se toman decisiones de una manera democrática y cuando se toman decisiones de una manera partidista, donde naturalmente me refiero a decisiones que se toman en el Congreso, decisiones que se toman en la Corte Suprema y decisiones que se toman cuando se hace el proceso de remover a un presidente o a un funcionario público del gobierno. En los Estados Unidos desde hace décadas hay dos partidos que hoy se conocen como el Partido Republicano, que utiliza el color rojo, y el Partido Demócrata, representado por el color azul. Uno puede utilizar esos colores para poder evaluar si una decisión se tomó de forma democrática y no partidista. Cuando uno mezcla en una relación 50-50 el color rojo con el color azul, uno obtiene el color violeta. Así que cuando uno asigna que cada votación de un representante o de un senador de un partido equivale a un volumen, digamos, de una pinta de uno de estos dos colores, y cuando se lleva a cabo una votación, se pone cada pinta en dos tanques, donde un tanque representa los que votaron a favor y el otro tanque representa los que votaron en contra, donde se mezclan las pintas en cada tanque. Si el color que obtenemos en cada tanque es violeta, entonces ha sido una votación democrática. Pero si el color en un tanque es rojo y el color en el otro tanque es azul, la decisión ha sido completamente producto del partidismo, que para el pueblo significa que no estuvo presente la democracia. Y en esa votación la democracia no ganó, porque fue cada partido jalando para su lado. Por ahí dicen que se probó que el expresidente Donald Trump es inocente de los cargos de destitución contra él. Pero cuando uno hace el análisis anterior de los colores, uno se da cuenta de que realmente no se celebró un proceso democrático, que fue un proceso totalmente partidista. Por ende, para todos los propósitos de lo que quiere ver el pueblo, dichos procesos valen menos que el fango que está debajo de mis zapatos. Mientras en el Congreso no tengamos un proceso donde gane el tanque que tenga más color violeta, no hay democracia, porque lo que hay es partidismo, que lo que hace es perjudicar al pueblo. Así que lo que ocurrió recientemente en la Corte Suprema tampoco es democracia, porque el resultado fue un tanque con 6 pintas de color rojo y otro tanque con 3 pintas de color azul. Así que estamos bien distantes de estar viviendo en una democracia desde hace mucho tiempo atrás, porque esas personas electas van a votar siempre por el partido y además van a votar por sus beneficios económicos, y que el pueblo viva en una dinámica de sálvese quien pueda. Uno de los peores enemigos de la democracia es el caucus, que es una especie de chantaje para los miembros del Senado o los miembros de la Cámara de Representantes para que voten por lo que quiere el partido político. Y si no votan por lo que quiere el partido político, entonces son penalizados. Así que un caucus es simplemente un procedimiento para chantajear a los representantes y a los senadores antes que ellos emitan su voto, destrozando por completo la democracia.
Pero regresando a la charla de hoy, no sé si les gusta el nuevo formato de presentar los titulares y después entrar en las noticias detrás de ese titular, porque nadie ha comentado nada y por ahora no hay suficientes programas para que yo pueda determinar de una manera estadística si verdaderamente ustedes prefieren este tipo de formato o regresar al formato anterior. Utilizando este nuevo formato de presentación, estos son los titulares que vamos a discutir en la noche de hoy. ¿Por qué se abrieron los expedientes del gran jurado en el caso Jeffrey Epstein? Miles de personas huyen de sus hogares mientras las fuerzas israelíes bombardean el sur de Gaza. Israel ordena otro desalojo masivo de palestinos de Khan Younis. Las aguas residuales inundan a Khan Younis después de que un ataque israelí destruyera el sistema de saneamiento. Prisioneros palestinos liberados describen torturas y tratos degradantes en cárceles israelíes. Ataque israelí mata a destacado médico de Gaza y a 8 miembros de su familia. Un crimen de guerra en toda regla. Grupos de derechos humanos condenan al ejército israelí por los escudos humanos. La representante Ocasio-Cortez presentará artículos de acusación contra los jueces de la Corte Suprema. ACLU concluye que el 95% de las muertes de solicitantes de asilo bajo custodia de ICE se podían prevenir. Gas lacrimógeno, piedras e incendios mientras los manifestantes de Kenia dicen Ruto debe salir. Orbán le pide a Zelensky en Kiev que considere la posibilidad de un alto al fuego. Ucrania detiene un supuesto intento de golpe de Estado, según el Servicio de Seguridad. Pakistán reanudó la expulsión masiva de afganos. Los talibanes se unen a las conversaciones. Como vieron, comencé esta charla diciendo que el 4 de julio del año 2024 es el último día de la República fundada en el año 1776. Y esto es así por dos motivos. Número uno, la nueva inmunidad presidencial, que no está respaldada por la Constitución, que convierte prácticamente al presidente en un monarca. Y número dos, el mensaje del señor Kevin Roberts, presidente del Heritage Foundation, que son los autores del Proyecto 2025, que contempla cambios masivos en el gobierno federal de los Estados Unidos para extender el poder presidencial y desmantelar el gobierno actual, particularmente las agencias independientes que auditan el comportamiento del presidente, como el FBI, concentrando el poder absoluto en Casa Blanca. Este señor dijo que los demócratas están apopléjicos en este momento porque la derecha está ganando. Y en su mensaje en el programa en las redes sociales, conocido como War Room o Salón de Guerra del señor Steve Bannon, que fue asesor del presidente Trump en Casa Blanca y que hoy se encuentra en prisión, dijo, y cito: "Estamos en el proceso de la segunda revolución americana, donde no habrá derramamiento de sangre si la izquierda lo permite". Cierro la cita. Y repito, estamos en el proceso de la segunda revolución americana, donde no habrá derramamiento de sangre si la izquierda lo permite. Cierro la cita. Is because our side is winning. And so I come full circle in this response and just want to encourage you with some substance that we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. That we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. That we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. That we are in the process of the Second American Revolution, which will remain bloodless if the left allows it to be. Así que mientras el pueblo americano permita
instalar un monarca en la presidencia de los Estados Unidos, que podría estar en dicha posición indefinidamente, unido a desmantelar el gobierno para que todos se reporten y tengan que obedecer al monarca, que va a estar sentado en Casa Blanca. Si el pueblo no acepta este cambio como corderitos, entonces habrá derramamiento de sangre. En otras palabras, salte del medio o te voy a matar. Y se podría decir que en el mensaje de este señor se implica o se hace la conexión que los jueces republicanos de la Corte Suprema tienen una participación activa en esta revolución. Bajo un gobierno así, el presidente de los Estados Unidos, con todo el poder centralizado en su oficina, ya no necesita del Congreso porque tiene el control y poder absoluto y completa inmunidad. Un gobierno así, me atrevería a decir, que en estos momentos solo existe en Corea del Norte, donde Kim Jong-un tiene el poder absoluto como si fuera un dios en ese país, donde su mandato va por encima de toda estructura gubernamental. Y no hay ningún organismo gubernamental que audite el poder absoluto de Kim Jong-un, a diferencia de Xi Jinping de China, que estará en el poder mientras el Partido Comunista de China, el CPP, tenga el deseo de que permanezca como líder de China. ¿Cuántos residentes de los 50 estados respaldan al señor Kevin Roberts y el Plan 2025 y están dispuestos a salir y quitarle la vida a sus hermanos, a sus familiares, porque no comparten este ideal de convertir a los Estados Unidos en una total autocracia? Es algo, como les dije anteriormente, que no se ve en ninguna parte de la nación, que exista una gran cantidad de ultraderechistas preparando una sangrienta revolución. Como estas personas que apoyan y están empujando el proyecto 2025 saben que no tienen ese tipo de respaldo para llevar a cabo un escenario como el de la Primera Guerra Civil en los Estados Unidos, intentan hacer una revolución silente, utilizando como compinches las figuras de ultraderecha más poderosas de los Estados Unidos para cambiar lo que se conoce en inglés como the rule of the land, o la ley del país, en acciones como las que acaba de hacer la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde ahora, cuando el señor Donald Trump regrese a ser presidente, podrá implementar la Agenda 2025 para concentrar todo el poder de la nación a sus pies. Y si tiene el control por mayoría del Senado y la Cámara de Representantes, esta transición que le pone fin a la República fundada en el año 1776, cuyo estilo de gobierno está descrito en la Constitución del año 1787, habrá llegado completamente a su fin. Los padres fundadores no le dieron inmunidad al presidente de los Estados Unidos porque no querían un monarca. Miembros y visitantes de este foro, particularmente aquellos que residen o que disfrutan de la ciudadanía de los Estados Unidos, no se engañen. Las palabras del señor Kevin Roberts son una amenaza, donde nos está diciendo que si no permitimos que se implante la Agenda 2025 como ellos desean, nos van a quitar la vida. Es una amenaza de muerte. Así es que funcionan organizaciones como la mafia y los carteles de droga. Si no te quitas, te mato. Los que pertenecen al culto Trump, como todo culto, no entenderán lo que estoy diciendo y respaldarán, ya que son miembros de un culto, la agenda ultraderechista del proyecto 2025 y la inmunidad absoluta del señor Donald Trump. Yo me pregunto si nosotros, los que vivimos en Puerto Rico, estaríamos dispuestos
a darle inmunidad al señor Pedro Pierluisi y al gobernador depuesto Ricky Rosselló, o a la gobernadora interina Wanda Vázquez. En otras noticias, sobre lo que dije anteriormente del señor Epstein, los últimos archivos que tienen que ver con la transcripción de lo que ocurrió durante el proceso del gran jurado todavía parece estar en el proceso de análisis por parte de los medios noticiosos. Hasta ahora mi impresión es que ha salido muy poca información nueva, así que aparentemente no vamos a enterarnos de nombres adicionales por encima de los que se revelaron en enero del año 2024 y que se mencionan otra vez los nombres del príncipe Andrés y el señor Donald Trump. El juez explica que la razón por la cual se hicieron públicos las transcripciones es, y cito, así que todos querían saber, ya que había víctimas que testificaron frente a este gran jurado, ¿cómo pudo conseguir este trato tan atractivo y continuar con su negocio? Cierro la cita. O sea, era para destapar la olla de grillos de cómo la corte protegió al señor Epstein. En la sección de la comunidad del foro voy a poner los enlaces donde se identifican a estas personas que tuvieron alguna relación con el señor Epstein, porque la lista es larguísima. Lo que sí les puedo decir en este momento es que por lo menos una estación de radio indicó que los registros revelan que los fiscales trajeron solo a 2 de las más de 2 docenas de víctimas de Epstein, donde una de ellas tenía solo 14 años de edad cuando fue abusada sexualmente, y que los fiscales pintaron a las adolescentes como prostitutas, consumidoras de drogas y delincuentes, ayudando de esa manera a Epstein. La noticia dice que los fiscales casi actuaron como si fueran abogados defensores del señor Epstein, y que claramente se destila que el proceso fue dudoso y amañado, permitiendo que el señor Epstein quedara libre y continuara cometiendo estos crímenes atroces. Aunque ahora no me recuerdo de la fuente en particular, me parece que leí el lunes de esta semana que unas personas intentaban bloquear que la información saliera a la luz pública y que se sorprendieron al ver que ya había sido publicada por el juez el 1 de julio, ya que había una resolución firmada por el gobernador de la Florida que permitía que a partir del 1 de julio estas transcripciones podían ser públicas. Una estación de televisión publicó este video que están viendo en estos momentos, que no prueba nada, que no sea que ambos se conocían o tenían cierta amistad. Moviéndonos ahora al Oriente Medio. Para el martes 2 de julio, las fuerzas de Israel bombardearon varias zonas en el sur de la Franja de Gaza, que obligaron a miles de palestinos a huir de sus hogares. 8 palestinos murieron y decenas resultaron heridos, mientras que 2 soldados de Israel aparentemente perdieron la vida en el campo de batalla el día anterior. Según las autoridades de Israel, están en la etapa final de estos enfrentamientos. Horas más tarde, el 2 de julio, 17 palestinos murieron en un bombardeo de tanques de Israel contra una calle densamente poblada en un barrio llamado Zeitón, en la ciudad de Gaza. Las fotografías de este incidente mostraron que este ataque se hizo contra un mercado local, ya que había pan regado por el suelo manchado de sangre. Como les he mencionado antes, Israel se pasa dando instrucciones a los palestinos que se relocalicen a una zona para después indicarles que se tienen que mover a otro lugar. Pues ahora resulta que las Fuerzas Armadas de Israel le han indicado a los palestinos que estaban en la ciudad de Khan Yunis que se tienen que ir de la ciudad. Recordemos que anteriormente Israel había dicho que había terminado su campaña militar en la ciudad de Gaza, en el norte de Gaza y en Khan Yunis.
Ahora aparentemente Israel se dispone a realizar otro poderoso ataque contra esta ciudad. Esta reciente orden, que tiene a los palestinos como una bolita de ping-pong, cambiando de ciudades, ha desatado un desalojo con personas aterrorizadas y personas que han entrado en un aparente estado de pánico en una operación para desalojar los pacientes del Hospital Europeo de Gaza, que es uno de los pocos hospitales que todavía estaba dando servicios a la Franja de Gaza. Esta orden de desalojo de esta ciudad coincide con reportes de que por lo menos 8 personas han fallecido y que hay 30 personas heridas en el sur de Gaza. Funcionarios de salud palestinos advierten sobre la propagación de enfermedades después de que los ataques de Israel destruyeran la infraestructura de aguas negras, inundando barrios enteros con aguas residuales y sucias. Este ataque se suscitó en la ciudad de Khan Younis. Yo podría decir que esto es una modalidad de guerra biológica contra los palestinos, ya que las aguas negras contienen las siguientes enfermedades bacterianas, como tifoidea, cólera, gastroenteritis y la proliferación de mosquitos. Además, contiene enfermedades virales, como el adenovirus, que causa enfermedades respiratorias que pueden causar la muerte. También estas aguas contienen parásitos que pueden causar diarrea severa, dolor de estómago, fiebre, náusea, vómitos, cansancio, dolores de cabeza y pueden poner en riesgo la vida de personas con sistemas inmunológicos débiles o causar otros diversos problemas en el organismo humano. Y por lo que se puede ver en el video que voy a poner en estos momentos, no solamente Israel está utilizando bombas para destruir la infraestructura de aguas negras y de agua potable en Gaza, sino que también está utilizando sus enormes bulldozers para romper toda tubería soterrada. Pero todavía hay más. Para el 2 de julio Israel liberó al director del centro médico más grande de Gaza, después de haberlo detenido sin cargos durante 7 meses. El médico Mohamed Abu Salmiya del Hospital Al-Shifa dijo que fue víctima de tortura donde sus captores le rompieron los dedos y lo golpearon repetidamente en la cabeza como parte de la tortura diaria que él y otros palestinos soportaron. También confirmó lo que yo les mencioné aquí en una noticia anterior, de que todos los prisioneros estaban sufriendo de una enorme escasez de comida y de agua, unido a condiciones extremadamente duras, donde todavía hay una gran cantidad de personal médico, donde hay doctores, especialistas de salud y enfermeras que están siendo golpeados y hasta torturados en prisiones de Israel. El doctor Salmiya dijo que por la falta de alimentos los prisioneros palestinos han perdido un promedio de 55 libras de peso corporal, producto de la hambruna que están viviendo. Recuerde que yo les mencioné a ustedes que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el controversial Zev Gvir, ordenó la disminución de gran parte de los alimentos provistos a los palestinos encarcelados, como un acto de disuasión. Un día después, el 3 de julio, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que los ataques de Israel le quitaron la vida a por lo menos 28 palestinos, con 125 heridos en las últimas 24 horas. Después de que el gobierno de Israel ordenara desalojar a 250,000 de palestinos de la ciudad de Khan Younis. Entre los muertos está el doctor Hassan Hamdan, que se desempeñaba como jefe del Departamento de Quemaduras y Cirugía Plástica del Hospital Nasser. Este doctor perdió la vida con 8 de los miembros de su familia cuando Israel atacó su casa en la ciudad de Deir al-Balah con un misil. Como ustedes saben, me parece que en las noticias anteriores les indiqué que un doctor de la Organización de Médicos Sin Fronteras
falleció después del impacto de un misil cuando estaba en su bicicleta rumbo a su trabajo. Y unos días atrás les indiqué de que otro misil le quitó la vida al director médico del sistema de ambulancias de la Franja de Gaza. Uno podría pensar, basado en que le rompieron los dedos al médico en jefe del hospital Al-Shifa y que retienen en condiciones macabras, sin alimentos, a otros médicos, enfermeras y profesionales de la salud, todavía encarcelados, más la muerte del doctor Hassan Hamdan. Uno podría pensar que las Fuerzas Armadas de Israel han catalogado a los profesionales de la salud en la Franja de Gaza como blanco militar legítimo, porque heridos sin doctores ni enfermeras mueren de sus heridas. A esto se le une que grupos de derechos humanos están condenando a las Fuerzas Armadas de Israel de utilizar palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania como escudos humanos. Se informa que un video publicado por Al Jazeera muestra a soldados de Israel colocando cámaras corporales a civiles palestinos esposados y obligándolos a entrar a zonas de combate peligrosas. O sea, que le están poniendo cámaras a prisioneros palestinos para hacer reconocimiento en zonas donde pueden ser aniquilados por combatientes de Hamas, ya que están llevando cámaras para localizar las posiciones de los combatientes de Hamas. Además, estas acusaciones de utilizar a palestinos como escudos humanos también está documentada en el incidente de Cisjordania, del palestino que fue amarrado al bonete de un vehículo militar. El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos está documentando todos estos incidentes para catalogarlos como una grave violación de las normas del derecho internacional humanitario y por ende son crímenes de guerra. Cambiando radicalmente de tema, el lunes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez dijo lo siguiente, y cito: "La Corte Suprema ha sido consumida por una crisis de corrupción que no pueden controlar. La decisión de hoy representa un asalto a la democracia estadounidense. Depende del Congreso defender nuestra nación de esta captura autoritaria. Tengo la intención de presentar artículos para removerlos cuando regresemos". Cierro la cita. La representante se refiere a la controversial decisión de la Corte Suprema que le brinda o le expande la inmunidad al presidente. Y la frase "cuando regresemos" significa lo siguiente: cuando regresemos al trabajo legislativo. Yo personalmente dudo mucho que la señora Ocasio pueda lograr que se comience un proceso para remover a estos jueces, porque la Cámara de Representantes está controlada por los republicanos y el presidente de la Cámara de Representantes es un gran simpatizante del señor Donald Trump. Se informa que hay otros demócratas que también contemplan la idea de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema. En otras noticias, la organización conocida como ACLU, que son las iniciales que representan American Civil Liberties Union, ha terminado un reporte sobre las muertes de migrantes dentro de los Estados Unidos en la custodia de la agencia conocida como ICE, también conocida como US Immigration and Customs and Enforcement Agency. Esta organización investigó la muerte de 54 migrantes detenidos en centros de detención de esta agencia entre los años 2017 y 2021, que casualmente cubre la administración del presidente Donald Trump. Sus hallazgos apuntan a una grave negligencia médica y de salud mental por parte de ICE, donde se incluyen los suicidios. El informe dice, y cito: "Los mecanismos actuales de supervisión y rendición de cuentas de ICE con respecto a las muertes durante la detención tienen fallas críticas y hacen poco para prevenir muertes futuras". Así que, como dice el titular, ICE pudo haber prevenido el 95% de estas muertes según esta organización.
Esperemos que ACLU repita este estudio para los años 2021 hasta el año 2024, para poder en cierta manera hacer comparaciones. En los dos resúmenes de noticias anteriores he cubierto la situación en el país africano de Kenia, donde la última información que les brindé fue que el presidente derogó todos los nuevos impuestos para ponerle fin a las protestas sangrientas. E hice la pregunta si ahora las turbas iban a continuar con sus manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente de Kenia, donde después de derogar los impuestos en dicho país, la policía antidisturbios ha tenido que lanzar granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes en revueltas en el centro de la capital de Nairobi, donde también se están suscitando protestas por todo el país, solicitando la renuncia del presidente William Ruto. El presidente Ruto, que acaba de enviar 400 policías al país de Haití para luchar contra la violencia, ahora tiene un país revuelto que quiere su renuncia, no solo porque quiso imponer nuevos impuestos, sino que durante dichas protestas contra los impuestos, permitió que sus policías utilizaran fuerza mortal, donde por lo menos más de 24 manifestantes murieron. El país de Kenia se comprometió en enviar 1,000 policías hacia Haití, donde, como dije en una noticia anterior, envió 400 policías la semana pasada. Así que la pregunta es si podrá enviar 600 policías adicionales al país de Haití, que se necesitan en estos momentos en Kenia para apaciguar estas protestas. Yo solo espero que ningún general se ponga creativo y aproveche que parte del pueblo no está contento con el presidente y decida dar otro golpe de Estado en África, con la misma historia de que se da un golpe de Estado para estabilizar el país, prometiendo unas elecciones para elegir un nuevo presidente que nunca llega. Y por ende, el general se queda en el poder. Viajemos ahora a Europa. Como ustedes saben, esta semana le llegó el turno a Hungría para que su líder, Viktor Orbán, que es pro-Putin, funja como presidente del Consejo de la Unión Europea, donde en su primer mensaje de entrada dijo "Make Europe Great Again", o sea, que en vez de MAGA en los Estados Unidos, en Europa es MEGA, donde obviamente Viktor Orbán está haciendo un copy-paste de Donald Trump. Yo les indiqué a ustedes de que Viktor Orbán se opone al envío de armamento a Ucrania y se opone a cualquier ayuda financiera para Ucrania y además se opone a las sanciones contra Rusia. Pues este señor lo primero que hizo fue montarse en un avión y viajar a la capital de Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky. Y en vez de pedir un recorrido por algunas zonas para ver el daño que está haciendo Rusia en Ucrania, lo que hizo fue pedirle a Zelensky que se establezca un alto al fuego, donde peritos indican de que un alto al fuego es favorable para Rusia porque le permite reorganizar, rearmar, reposicionar y fortalecer su ejército en el frente de batalla. Así que, a mi entender, Viktor Orbán, de la misma manera que él gobierna en su país de una forma totalitaria, parece que quiere comportarse de esa misma manera como presidente del Consejo de la Unión Europea. A mí no me extrañaría en lo absoluto que este señor en estos momentos esté coordinando un viaje oficial para reunirse con el señor Putin, donde naturalmente estará discutiendo temas favorables para Rusia. En otra noticia relacionada con Ucrania, de la cual casi no hay ninguna información, el Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el SBU, asegura que frustró un supuesto complot para derrocar al gobierno de Ucrania, para instalar un nuevo gobierno que actuaría a favor de Rusia. Las actividades para este alegado golpe de Estado se iban a efectuar creando disturbios en la capital de Kiev el 30 de junio, donde de una manera que no especifica el artículo, este grupo golpista tomaría el control del parlamento ucraniano.
Aparentemente hay algunos detenidos donde tampoco hay información de su conexión, si alguna, con el Kremlin. Según el SBU, se incautaron armas, municiones, teléfonos móviles, ordenadores y otras pruebas de este alegado intento de golpe de Estado en Ucrania. Mientras tanto, en la línea del frente de batalla se reporta de que los rusos continúan perdiendo una gran cantidad de soldados, pero al mismo tiempo continúan lentamente ganando terreno en la provincia de Donetsk. Hablando de Putin, no hemos escuchado más frases amenazantes del nuevo uso o la nueva política de Putin sobre cómo y cuándo se van a utilizar las armas nucleares de Rusia. Lo que sabemos es que sus ejercicios militares para la utilización de armas tácticas nucleares, cuya primera fase se hizo en suelo ruso y la segunda fase se hizo en suelo de la República de Belarus, ya concluyeron. Tampoco hemos escuchado si Rusia comenzó maniobras agresivas o destructivas contra los drones de reconocimiento de los Estados Unidos que vuelan en espacio aéreo internacional dentro del Mar Negro. Y para terminar, hablemos de lo que está ocurriendo en estos momentos en Pakistán. Ese país ha comenzado lo que ellos llaman la segunda fase de una controversial campaña para expulsar a los refugiados afganos indocumentados. Se espera que unos 800,000 sean sacados del país a la fuerza. Anteriormente, el año pasado, Pakistán expulsó de Pakistán a más o menos 500,000 de afganos, donde algunos ya tenían residencia dentro del país. Estos afganos, que comparten la misma religión musulmana, huyeron de Afganistán para no vivir bajo el gobierno opresor de los talibanes. Esta noticia también indica de que representantes del talibán van a viajar al país de Qatar para estar presentes en una reunión destinada a reintegrar el país de Afganistán con la comunidad internacional. Esta actividad parece que es organizada por las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo las Naciones Unidas ha dicho que dicho país no se va a reintegrar a las Naciones Unidas hasta que Afganistán levante las prohibiciones a la educación y el empleo femenino. El reportaje no tiene absolutamente ninguna información que diga, que apunte a que las diferentes organizaciones internacionales estén coordinando o impulsando alguna acción para ayudar a estos afganos que no quieren vivir bajo el gobierno de los talibanes. Recordemos que muchos de ellos han dicho que si regresan serán ejecutados por el régimen talibán. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.